Bueno, estamos ahorita viendo esta séptima clase, o séptimo tema, porque clases llevamos muchísimas también, pero estamos viendo sobre las revelaciones que hacen las bases apostólicas. Y este es algo que hemos visto a lo largo de estos últimos meses y años, estos últimos años, ¿no? La importancia de estas palabras que Jesús le da a Pedro, ¿no? La pregunta que les hace a los discípulos: ¿quiénes dice la gente que soy yo, ¿no? Y empieza a palpar cómo está el sentir de la gente, lo que se escucha, los rumores, ¿no? Pero también vemos que para Jesús fue muy importante saber cómo lo perciben sus apóstoles. ¿Cómo percibimos nosotros a Jesús? ¿Cómo percibimos nosotros a Dios? Así que si nuestra percepción es por lo que Dios se ha revelado a nosotros o lo conocemos de oídas, lo conocemos, ¿verdad?, como un Jesús histórico, lo conocemos como un buen hombre. La gente percibe a Jesús o percibe a Dios de muchas maneras. Entonces, aquí vamos a ver cómo cuando Jesús le pregunta a Pedro, ¿no? Jesús le dice: pues esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y sobre esta revelación, ¿no? Le dice: sobre esto, esta roca, la roca de la revelación. Hemos visto cómo en la Iglesia Católica han puesto como la roca, como a Pedro, pusieron a Pedro como la roca, ¿sí? Y porque dice: a ti te daré las llaves de los cielos. Pero Jesús no se estaba refiriendo a Pedro, ¿sí? Sino estaba refiriendo a la roca que es Cristo. La revelación de Cristo se convierte en nuestro fundamento, se convierte en nuestra roca, ¿no? Entonces, cuando estamos sobre el fundamento, cuando estamos sobre la roca, dice: las puertas del reino del Hades, de la muerte, no van a prevalecer. Entonces, pero vemos algo bien, bien importante. Después Jesús le da una revelación a Pedro de quién es él. En la medida que nosotros vamos conociendo quién es Cristo, también vamos recibiendo una revelación de quiénes somos nosotros en él. Entonces, aquí algo bien, bien importante también de notar, ¿no? Cuando Jesús le dice: tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, ¿sí? Cuando le dice: Simón, tú eres Pedro, cuando primero era una pequeña piedra, pero le está hablando sobre la roca. Vemos que no es la primera vez que Jesús hablaba de esta manera en cuanto a mostrarle a Jesús el cambio mostrarle a Jesús el cambio de nombre a Pedro. Sí, vemos, dice: no es la primera vez que Simón escuchó que Jesús le cambiaba el nombre. De hecho, el primer encuentro cuando viene con Jesús, ahí está en el mar de Galilea, que están ahí, ¿verdad? Ahí Jesús le cambia el nombre, pero en ese momento Simón, dice, y le trajo su hermano, lo trajo a Jesús, y mirándole Jesús le dijo: tú eres Simón. Jesús sabía quién era Simón, conocía a Simón, así como conocía a Saulo, y después tiene un encuentro con Saulo y después lo conocemos como Pablo, un cambio de nombre. Conocemos a Jacob, ¿sí? Dios nos conoce por nombre, pero en la medida que vamos conociendo a Dios, Él cambia nuestra naturaleza. Ese encuentro con Dios es el que viene a cambiar, y Jesús ya le estaba hablando de lo que Simón sería más adelante, sería una roca también. ¿Por qué? Porque su vida estaría establecida sobre Jesucristo, que es la roca, y sobre la revelación que de él venía del Espíritu, por medio del Espíritu Santo. Entonces, le trajo, su hermano lo trajo con Jesús, y mirándole a Jesús le dice: tú eres Simón, hijo de Jonás, para que no te pierdas, no es el Simón de la colonia tal, había a lo mejor muchos Simones, pero Jesús quiere enfatizar, ¿verdad?, que él es el hijo de Jonás, y tú ya serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Y es el primer cambio de nombre. Entonces, aunque Simón ya había escuchado cómo Jesús le cambia el nombre en ese primer encuentro, ¿verdad? Parece como que no más, pues ahí me cambió el nombre. A veces nosotros podemos poner por una persona o cambiar el nombre y todo eso, pero no le damos tanta importancia. Pero para Dios sí son importantes. Para Jesús, él no hablaba palabras así al descuido
o por halagar a la gente o hacerla sentir bien, ¿no? Las palabras, aún el nombre tiene un propósito, ¿sí? Entonces Jesús le muestra, ahora vas a ser llamado ya no Cefas, vas a ser llamado Pedro. Entonces, aquí vamos viendo, ¿no? A veces, la medida como Pedro fue escuchando más su nombre nuevo, probablemente, ¿no? Esa naturaleza empezó a cambiar, cambió la naturaleza que tenía de antes, porque ahora va a ser pescadores de hombre, un pescador de hombre, ahora va a ser uno que va a hacer extender el reino. Ya no sería el Jonás que, el hijo de, perdón, el Simón hijo de Jonás, sino que ahora iba a ser un Pedro que iba a ser uno de los fundadores o uno de los pilares de la iglesia y iba a aprender a ahora edificar con revelación de quién es Cristo. Así es. Bueno, para Jesús, ¿verdad? En los propósitos eternos, en los propósitos divinos, ¿sí? Él está preparando, ¿sí? A los que toma. Y ya les había hecho Jesús, ¿verdad? Una declaración que los iba a convertir, ¿verdad? Iba a haber un proceso de transformación, ¿sí? De pescadores naturales a pescadores de hombres. Entonces, en ese trabajo de transformación, ¿verdad? Incluso Jesús ya estaba pensando en cambiarle el nombre, ¿no? A Simón, ¿verdad? Hijo de Jonás, ¿sí? Y vemos cómo, ¿verdad? Jesucristo, cuando hace esta declaración, ¿sí? Está tomando a Simón, ¿sí? Y lo está preparando, ¿sí? Y esa preparación, ¿verdad? Tiene que venir, ¿verdad? Por revelación del Espíritu Santo en lo que Jesús está, ¿verdad? Implantando, ¿sí? Entonces, esta es la gracia y la sabiduría de Jesucristo, ¿verdad? Como el Hijo de Dios, ¿sí? Y entonces es Jesús, ¿verdad? El que quiere sacar nuestras vidas de la vida natural, ¿sí? Y meternos, ¿verdad? A un fluir, ¿verdad? En una dimensión espiritual, ¿verdad? Que sabemos que es una dimensión apostólica, ¿sí? Y en ella, ¿verdad? Nosotros vamos a poder recibir entonces, ¿sí? El entendimiento de lo que al principio Simón no entendió, ¿verdad? A él le dijeron Cefas y pues dijo, ha haber sido un apodo, ¿no? No, ¿Sí? estar loco, no sé cómo. ¿Verdad? Pues ¿Sí? yo soy Simón, ¿no? Y me quieres llamar de otro nombre, pues sí, pero siempre yo, desde que nací ya, mi papá me dijo que era Simón. ¿Sí? Y entonces no hay revelación, sí, pero Jesucristo los está levantando, pues, y los está metiendo, ¿verdad? Una revelación. Entonces, cuando Jesús, ¿verdad? Les pregunta, ¿verdad? ¿Quién es Él? ¿Verdad? Y le dice, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? ¿Sí? Lo veíamos en la filmina anterior. Es Pedro el que contesta, ¿verdad? Es Pedro el que es impulsado por el Espíritu a declarar, ¿verdad? Tú eres el Cristo, ¿verdad? El Hijo del Dios vivo. Y Jesucristo le dice, ¿verdad? Sabemos ya ese pasaje, ya lo hemos leído y estudiado muchas veces, ¿verdad? Le dice Jesús, ¿verdad? Esto no te lo reveló carne ni sangre, ¿verdad? Sino mi Padre que está en los cielos, ¿sí? Y entonces Jesús dice, y sobre esta piedra, ¿sí? Edificaré mi iglesia. Entonces, esa primera palabra sobre esta roca, ¿sí? Edificaré mi iglesia, es la palabra Petra, ¿verdad? En el idioma que está hablando Jesucristo. Es la Petra, es la roca, ¿sí? Está hablando de algo sólido y algo que tiene una dimensión muy grande para sostener toda una edificación, ¿sí? Entonces, sobre esta Petra, ¿verdad? Edificaré mi iglesia. Pero yo te digo que tú eres, y Jesús le dice a Pedro, ¿verdad? A Simón, tú ya no eres Simón, tú ahora vas a ser Petros, o sea, no Petra. Petra es la roca enorme y Petros es una fracción de roca, ¿verdad? ¿Sí? Pero cuando era Simón, pues era como un granito de mar, de arena, ¿verdad? Una pequeña, un fragmento de piedrita, ¿verdad? Y ahora le está haciendo una fracción de roca, ¿sí? O sea, le está dando ya una estabilidad, le está dando una solidez que antes no tenía, ¿verdad? Y entonces, como ya está Pedro, ¿verdad? Con el entendimiento abierto a la revelación, él ahora entiende, ¿verdad? Por qué desde un principio Jesús le había llamado Cefas, ¿verdad? Porque le había dicho, tú eres Pedro, ¿sí? Y ahora está diciendo, no, si es cierto, ahora
yo sé que la revelación me está dando, ¿sí?, una nueva naturaleza. Mira, no es el cambio del nombre. O sea, te pueden poner un nombre y tú seguir siendo el mismo, ¿sí? Pero cuando Dios toca tu vida y Dios, ¿verdad?, te cambia el nombre, es porque ya está cambiando tu naturaleza. Es porque Dios está formando una naturaleza que no había en ti y ahora está poniendo una nueva naturaleza que tú la vas a experimentar, ¿verdad?, en ti mismo, y tú vas a ver, ¿verdad?, la solidez que tu vida espiritual está tomando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios te está poniendo un nombre nuevo, ¿sí? ¿Sí? Y entonces vemos que esta solidez que le está dando a Pedro ahora le va a permitir tomar una autoridad de gobierno que antes no podía tomar, que antes no podía recibir. Ahora en la revelación, ¿verdad?, el Señor Jesús le está entregando las llaves del reino. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo cuando viene una transformación a su vida, ¿no? Sí. Ahora, yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Cuando recibimos a Cristo, pues escuchamos la palabra y tocaba parte de nuestro ser. A veces era información que tocaba nuestras emociones, ¿no? Pero muchas cosas no las entendíamos, muchas cosas no las Yo creo que al comprendía, ¿no? Al principio, pues, principio, ¿no? Así, como bebés, un bebé pues le está hablando a la mamá y responde al sonido, responde a las palabras, pero no hay una comprensión exacta. Entonces, Pablo también, digo, aquí Pedro, ¿no? Es el primer encuentro con Jesús. Imagínate, le dice, pues, que le está cambiando el nombre, no se imaginaba lo que eso significaba. A veces Dios nos ha dicho cosas o nos ha dado palabras proféticas porque ve el futuro, ve las cosas que no son como si fueran, llama a las cosas que no son como si fueran y como conoce nuestro destino, ¿verdad? Y lo que Él va a hacer con nosotros. Entonces, a veces nos habla cosas que no alcanzamos a comprenderlas plenamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahorita llega como una información, no como una revelación. Pero en la medida que nos vamos sumergiendo, fuimos creciendo en la palabra, fuimos aprendiendo de la palabra, se fue abriendo nuestro entendimiento en la medida que nos fuimos sumergiendo en la gracia de Dios, su sabiduría, ¿verdad? A lo mejor tomamos cursos, tomamos estudios, ¿verdad? Cómo la palabra empieza a movernos, a trabajar nuestro corazón y entonces nos va abriendo el entendimiento y eso va creando en nosotros una fortaleza espiritual, va creando en nosotros un carácter, va cambiando nuestra naturaleza. ¿Sí? Lo que éramos antes ya no estamos alimentando la carne, empezamos a alimentar nuestro espíritu. Ahora, aquí hablamos ahora de las dimensiones apostólicas. Podemos tener 10 años, 20 años, ¿verdad? Con una dimensión de ovejas, de una dimensión de pastores, ¿verdad? Es de iglesia de pastores, de cómo hemos tenido muchos de nosotros, ¿no? Y de repente viene el Señor a hablar, ¿verdad? A través de siervos de Él, empieza a revelar la restauración de los ministerios proféticos, la restauración del ministerio apostólico. Yo en el 95 no siquiera me imaginaba que había profetas y que hubiese escuelas de profetas. O sea, ¿por qué? Porque la dimensión en el ambiente en el que crecimos, ¿verdad? En un ambiente muy, muy diferente. Había palabra, había enseñanza, ¿verdad? Pero era una enseñanza para bendecir, para exhortar a la persona, ¿verdad? Muchos temas muy bellos y todo eso, pero en el espíritu no estaban edificando otra dimensión, era mantenimiento. Era un mantenimiento, un crecimiento paulatino, ¿verdad? Pero no es hasta que abrimos la puerta al Espíritu de Dios, al Espíritu de verdad que nos guía a los propósitos de Dios, que empieza a traernos ahora revelación de lo que está en el corazón de Dios, de lo que está haciendo Dios. Entonces empezamos a abrir, ¿sí?, nuestro corazón. Y en la medida que nos fuimos sumergiendo, ¿sí?, en esa búsqueda de Dios, de su presencia, por muchos años como creyente no se hablaba de la presencia de Dios. Nada más decíamos, estamos 2 o 3, ahí está Dios, y ya dábamos por hecho, pero no había una manifestación. Por muchos años podíamos hablar del Espíritu de Dios, pero como una doctrina, nada más conociendo, ¿verdad?, enseñanzas que están ahí. Pero yo me preguntaba desde muchos años atrás, pero ¿por qué no hablan del Espíritu Santo? Yo no entendía, pero dentro de mí sentía que necesitábamos al Espíritu de Dios.
porque nadie puede producir los frutos del Espíritu. No, por más que quieras cambiarte y hacer así como remiendos y ajustarte a la letra, la cuestión no que nosotros tratamos de amoldarnos a la letra, a la ley, a las normas y el comportamiento, pero cuando viene el Espíritu, viene a nuestro interior y empieza a cambiar nuestra naturaleza, empieza a impartir la naturaleza de Cristo, abre nuestro entendimiento, entonces vamos sumergiéndonos, por eso es tan importante la presencia. Él es el que despierta en nosotros un deseo por la presencia. De otra manera, simplemente yo iba a la iglesia porque eran buenas reuniones, porque era un buen tiempo, porque me gusta la alabanza, porque me siento a gusto, porque Dios me da, Dios me responde, Dios me nutre y qué lindo, pero no pasaba de eso. ¿Sí? Mucha gente buscó a Jesús en la dimensión de que Él sanó, en la dimensión de que Él proveyó alimento, en la dimensión de los milagros, pero no se acercó a Él como para recibir la revelación de quiénes eran, y después lo estaban crucificando. Entonces aquí es esto, a lo mejor te decía, al principio no entendíamos mucho, veíamos como bebés queriendo dar pasos, pero esa hambre, esa búsqueda de Dios fue poco a poco abriendo nuestro entendimiento en la medida que íbamos recibiendo enseñanza. Ahora, ahorita hemos estado recibiendo lo que son planos apostólicos, enseñanza que tiene que ver con las dimensiones en las cuales la iglesia está llamada a operar, con los 5 ministerios. ¿Qué ha pasado? Muchos rechazan los ministerios del apóstol y profetas. ¿Por qué? Porque la dimensión que han vivido, se han movido y la que entienden es solamente la dimensión de yo soy oveja y tu pastor me alimentas, tu pastor me nutres, tu pastor me ministras y tu pastor tiene la responsabilidad, ¿verdad? Y yo solamente soy oveja, sin ninguna mucha responsabilidad, salvo algunos hombres o mujeres que se levantaban a tomar un liderazgo. Pero ahorita que está, Dios nos mete a una dimensión donde empezamos a oír un mensaje con un lenguaje que no habíamos oído. No habíamos oído lo profético, no habíamos oído menos de apóstoles, porque pues, ya ni pensamos que los únicos fueron los 12 apóstoles. Pero no, ahora cuando fuimos metiéndola a la universidad profética, fuimos descubriendo estas verdades, también fue cambiando nuestra manera de ver, se fue ampliando, ¿sí? Y empezamos, entre más nos sumergimos en la enseñanza, en la palabra revelada, ¿sí? La dimensión apostólica, la dimensión profética abre también nuestra comprensión y nos empieza a llevar a movernos, aunque no seamos apóstoles, pero estamos bajo esa dimensión de la gracia apostólica, podemos movernos en esa dimensión para recibir en ese nivel y para funcionar en ello. Pero qué tremendo, ¿no? Que Jesús dice que cuando llega, cuando le traen a Pedro, ¿verdad? Y Pedro está, Simón está delante de Jesús. Dice que lo miró, ¿no? Lo miró a los ojos, yo creo, lo miró, ¿sí? Y entonces Jesús, que conoce el corazón, ¿verdad? Le dice, tú eres Simón, hijo de Jonás, ¿sí? Yo no creo que le hayan dicho, mira, te traigo a mi hermano, ¿verdad? Simón, hijo de Jonás. Lo conoce. No, nomás Jesús conoce los corazones, ¿sí? Pero le dice, tú serás llamado Cefas. Ahorita todavía no, pero vas a ser llamado en su tiempo, más adelante. Cuando venga la revelación, tú entonces vas a saber quién eres y entonces se va a establecer en ti una naturaleza, ¿verdad? Y te van a llamar Pedro. Vemos también Abraham, Sara. Abraham, ¿verdad? Un hombre que no tiene hijos. También Dios ya ve, o sea, ve el corazón y ya tiene 80 y tantos años y le da una promesa y le cambia el nombre. Ese cambio de nombre creo que era también para que Abraham se empezara a percibir. Pero es que ya estoy muy viejo, es que mi esposo igual, a ambos les tuvo que cambiar el nombre. Primero es el cambio del nombre, ¿sí? Para que empieces a ver la nueva naturaleza que Dios te está dando. Y Abraham tuvo que aprender a caminar por fe. No era un hombre de fe, el 100%, tuvo sus fallas, pero los que estuvimos estudiando el estudio de los domingos en la mañana, Dios estaba formando en Abraham un hombre de fe, un hombre que aprendiera a ver como Dios mira.
Entonces, él mismo, al aprender a llamarse al principio, a lo mejor se veía así como, ay, qué ridículo se oye que me digan Abraham, la lucha interna, ¿no? A veces Dios te dice, yo te llamo por profeta. Ay, no, 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 no. Empezamos con esa lucha porque no nos sentimos así. Pero, ok, Dios nos llama a las cosas que no son como si fueran, pero en esa dimensión, el que te da un nombre nuevo, esa es la dimensión en la cual nos está llevando a operar como Dios quiere que Pues operemos. yo le había dicho, ¿no? Yo te hago padre de multitudes, y por eso le cambia el nombre. Y el nombre, ¿verdad? Ya le da una naturaleza que no tenía, ¿verdad? Su naturaleza era de hombre natural, ¿verdad? Con esterilidad. Y ahora, cuando le cambia el nombre, le está diciendo, es que vas a tener hijos, ¿verdad? Esa es la promesa, ¿verdad? Vienen multitudes, de ti saldrán multitudes, le dijo, ¿sí? Y entonces cuando él ve el nivel de multitudes de las que hablaba Dios, dice que creyó, quedó tan impactado, ¿verdad? Y entonces cada vez que Dios le hablaba a Abraham, cada vez que su esposa le gritaba a Abraham, cada vez que sus siervos le decían, mi señor Abraham, le estaban diciendo, ¿verdad? Pues vas a tener multitudes, ¿verdad? Vas a ser papá de multitudes, aunque todavía no tenía ni un solo hijo, ¿no? Pero ya estaba él, ¿verdad? Siendo formado para poder llevar a cabo, ¿verdad? El trabajo que Dios le tenía preparado. Ahora, aunque en un primer momento como Simón o como Pedro, ¿no? Reciben la palabra y no la entienden, pero ahí se queda la semilla, ¿no? Y se puede abortar si se descuida y si se olvida, ¿no? Pero Jesús le volvió a recordar a Pedro lo mismo, ¿no? Entonces, qué importante, a veces no comprendemos lo que Dios nos dice, no vemos hasta la dimensión donde nos quiere llevar, porque vemos en parte, pero sí es importante, Señor, abre mi oído y dame la capacidad de ver y de percibir las cosas que estás haciendo y que estás hablando de la manera como tú las quieres hacer o tú las miras. ¿Por qué? Porque si lo vemos en lo natural, pues al principio pudo haber muchas burlas. Recuerdo cuando cuando nosotros empezamos Agua Viva, sabíamos, o sea, en nuestro interior sabíamos que el grupo que nos estábamos reuniendo, Dios nos estaba llamando a Agua Viva. O sea, tenía que ver con la fuente de vida, tenía que ver con, Dios, es uno de los nombres también de Dios, yo soy fuente de Agua Viva. Pero no teníamos la visión tan clara, no podíamos ver más allá, pero tampoco sentíamos que Agua Viva quedara así nada más. O sea, como que algo faltaba, un ingrediente faltaba, y esa era la revelación. Y no fue hasta años después, no empezamos, ay, ahora sí nos vamos a llamar a esto, no. Esperamos, y cuando viene un apóstol de Barbados, creo que fue de Barbados, habían venido un equipo profético y después nos conectaron con este apóstol que venía de ese lugar. Entonces, él fue el primero que empezó a hablarnos de lo apostólico. Él empezó a hablarnos de la reforma. Él fue el primero y fue hace muchos años atrás. Y entonces, él dice, esta es una casa internacional. Y tengo registradas todas las profecías y hablaba de la visión progresiva. Y fue algo que se quedó en nuestro corazón, y lo escribimos y lo creímos. Entonces, cuando vemos el nombre y Dios pone, ¿no? Ese sentir, Centro Internacional Agua Viva, pues claro que se oía ridículo. Humanamente, y a lo mejor para muchos todavía se oye ridículo, pero es que así Dios nos llama. Así te llama a ti de ser parte de una casa internacional. Aunque dices tú, pues es que somos los míos, no importa. Dios, Abraham le dijo padre de multitudes, pasaron 20 y tantos años para que tuviera el primer hijo. Él no vio las multitudes, pero recibió la promesa. Y a lo mejor no somos nosotros, nada más damos a luz o damos el nombre, damos la visión, empezamos a impartir todo lo que Dios nos está trayendo, ¿no? Cambiamos de dimensión de una iglesia carismática o una iglesia X como estamos acostumbrados. ¿Por qué? Porque dijo Dios, esténse quietos y aprendan a conocer quién soy yo.
Entonces nos quedamos quietos y no empezamos a hacer las cosas como lo hace el mundo, como lo hace todo el mundo, ¿verdad? Empezamos a ver qué necesitaba Dios. El enfoque fue no qué necesitamos nosotros, qué necesita Dios, queremos oír de Dios. Entonces eso fue formando y nos empezó Dios a traer revelación, 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 revelación. La palabra empezó a caer por revelación, aunque nunca habíamos sido ni predicadores, ni fuimos al instituto bíblico, ni tuvimos ese estudios para saber cómo enseñar. Lo que buscamos fue el corazón de Dios para que Él nos diera la palabra que necesitaba para lo que Él quería hacer. Entonces, esto es bien importante, ¿no? Tal vez Centro Internacional Agua Viva, pues así Dios nos llama, como le llamó a Pedro, ¿no? Y como le llamó a Abraham y como le formando una naturaleza, formando, ¿no? una naturaleza. Y yo creo que los últimos que han entrado a Agua Viva, ¿no? Los que ya entraron en el tiempo de 2012 para acá, que empezaron ya a entrar con la dimensión apostólica y profética que a nosotros nos costó más tiempo entrar, ellos no les está costando trabajo, nos está costando creérsela o creer lo que Dios dice que somos. Entonces eso es una gran bendición para las siguientes generaciones, el poderlos llevar, no desde donde empezamos nosotros hace 40 años o hace 30 años, sino empezar en el tiempo y en la palabra que Dios está revelando para estos tiempos. Mira, yo creo que Dios va a hacer una obra muy grande con Agua Viva, porque lo ha hablado y lo ha profetizado muchas veces. Nos ha dado testimonios y han venido palabra profética de diferentes profetas. O sea, Dios se ha encargado de hablar, o sea, ya lo habló. Entonces, ¿qué está haciendo? Pues está formando nuestras vidas, ¿sí? O sea, o sea, ¿cómo tú vas a poder establecerte en el nivel de fe que Dios necesita que estemos? Bueno, pues o sea, viene el fuego, vienen las pruebas. ¿Para qué? Para que tu fe se empiece, ¿verdad? A purificar y tu fe se empiece a ser cada vez más sólida, ¿verdad? Y cada vez tú puedas creer, ¿verdad? En mayores niveles, ¿sí? Y entonces vienen las pruebas fuertes. Yo te quiero decir que hemos tenido pruebas muy, muy, muy duras, ¿no? Y esto ha sido formativo, ha sido formativo, ¿verdad? Y ahorita, este tiempo que estamos viviendo de coronavirus, yo no lo veía como algo maligno, ¿no? Ciertamente es peligroso, porque son tiempos peligrosos, pero yo siempre he dicho, ¿verdad? Que este tiempo, ¿verdad? Dios está perfeccionando nuestra vida de fe. Nos está perfeccionando para creer, ¿sí? Y el domingo que les compartía, ¿verdad? Lo que Dios quiere, bueno, lo que me mostró Dios a través de ese salmo, ¿verdad? Que estuvimos viendo, ¿sí? Necesitamos repasarlo y necesitamos volverlo a oír y necesitamos, ¿verdad? Comerlo y comerlo y comerlo, ¿sí? Porque para mí fue, ¿verdad? Una palabra específica del corazón de Dios para nosotros como Agua Viva, ¿sí? O sea, acuérdate, la conquista, Dios va a usar familias, entonces tiene que fortalecer nuestra familia, tiene que llevar a nuestra familia a crecer, y yo todavía sigo repitiendo en mi espíritu, gracias Dios, porque estoy como olivo verde en la casa de Dios, ¿sí? Y mis hijos son olivos verdes alrededor de mi mesa. O sea, quiere decir que lo que Dios va a hacer, ¿verdad? Con la cabeza, ¿verdad? Va a ser derramado en los hijos de una manera sobrenatural, ¿verdad? Que tú y yo nos vamos a gozar de ver lo que Dios va a hacer con nuestras generaciones, ¿sí? Entonces, como decía Rosalba, a lo mejor no alcanzamos a ver muchas cosas en el tiempo de vida que nos queda, pero la palabra ya está trazada, el destino ya está trazado. Y lo que Dios va a hacer, ¿verdad? Así como le dijo a Abraham, ¿verdad? Viene la promesa de la tierra, tú no la vas a ver, pero tus hijos van a entrar en ella y la van a poseer. ¿Y cuánto tiempo tardó? Pues varias generaciones hasta llegar, ¿verdad? Al tiempo. Así, ¿verdad? A nosotros, ¿sí? Entonces, Dios dice, me ha dado varias escrituras muy, muy, muy tremendas, pero nada más te voy a leer un pedacititito chiquitito, ¿sí?
me decía el Señor, ¿sí? Dice, toma muy en serio todas estas instrucciones. Tómalas muy en serio, ¿sí? Si en aquel tiempo, hablando del futuro, tú y tus hijos regresan al Señor y obedecen con todo el corazón, con todo el alma los mandamientos que yo les entrego, entonces tu Dios te devolverá tu bienestar y muchas otras cosas, ¿sí? Entonces, si Dios dijo que Él nos va a llevar de gloria en gloria y que la gloria postrera va a ser mayor que la gloria primera, entonces yo estoy esperando ver algo muy, muy glorioso que nos va a dejar asombrados. Ahora, no lo vamos a hacer nosotros en nuestras fuerzas, ¿sí? Es Dios el que lo va a hacer. Entonces nosotros tenemos que estar solamente, ¿verdad?, preparados en discernimiento para poder cooperar, ¿verdad? Para poder cooperar con Él, ¿sí? Poder conectarnos con su corazón y declarar lo que Dios está hablando desde el cielo, ¿verdad? Nosotros tomar su palabra y declararla fielmente en la tierra y establecerla. Amén. Sí. Pues yo creo que como Juan el Bautista, ¿cuántos años fue preparado nada más para dar el mensaje de arrepentimiento porque el reino de los cielos se acercaba? Esa era la palabra que Dios necesitaba y era con lo cual venía a cambiarse camino. Y él fue una voz. ¿Y tú quién eres, Juan? Soy una voz que clama en el desierto. Él pudo descubrir que esa palabra profética de Isaías estaba hablando de él. ¿Y cuál es el mensaje? Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se acerca. Viene Jesús, él sabe que él es el Hijo de Dios, y él no cambió el mensaje. Él dio seguimiento al mensaje de Juan. Cuando llega Jesús, Juan se hace a un lado, el mengua y lo quitan de al lado, ¿verdad? Pero ahora el seguimiento viene con Jesús, está a traer y manifestar el reino. Entonces, qué importante, ¿no? Ver las cosas como Dios las percibe, porque es cuando a veces nada más las razonamos como información y las tratamos de tomar lo espiritual para acomodarlo a lo natural, no funciona. Dios quiere que seamos, si va a haber gloria, es porque somos un pueblo del espíritu y no de la carne, un pueblo que está conectado, alineado, afinado con el corazón de Dios, que trae el mensaje que Él está dando para que el reino de Dios se establezca, ¿sí? Entonces, aquí vuelvo a reforzar esto porque es bien importante, ¿sí? A veces escuchamos una palabra y a veces nos emociona. Yo escucho bien en palabras y así como proféticas y esto va a ser Dios y esta casa y todo. Amén, 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 aleluya, ¿sí? Y wow, y ya Dios nos dijo, pero no queda más que en emoción, que quedó en el ámbito de una gran información, una gran noticia, ¿verdad? Pero no alcanzamos a recibirla ni a dar la luz porque no la creímos con el corazón y no entramos en el proceso de formación para que esa palabra se cumpliera. A veces escuchamos una palabra como en ese momento, ¿verdad? En vamos a estar escuchando y la recibimos como pero una información que nos bendice. Ay, pues qué bonitas situaciones, qué bonitas palabras me dijo, pero no entran a nuestro espíritu. La palabra tiene que vencer nuestros razonamientos, nuestros argumentos, nuestros temores, nuestros complejos, nuestros prejuicios, ¿sí? Muchos no recibieron las palabras porque tenían un prejuicio religioso, porque ya tienen una formación aquí y Jesús le compartió muchos más, pero no todos recibieron su palabra, recibieron información y recibieron bendiciones, recibieron provisión o sanidad. Recibieron una experiencia, ¿verdad?, de ver quién era él, pero no lo reconocieron como el Hijo de Dios. Entonces, va más allá de la información. A veces por eso nosotros insistimos, vuélvelo a leer, porque ahorita nada más es información. Cuando traduje este libro, era muy buena información y palabra que en parte recibía mi espíritu y la comprendía. Pero cuando lo volví a leer y para hacer algunas correcciones o ver algunos puntos, esa información se va convirtiendo en revelación. Ahorita, mientras voy haciendo las filminas, eso que ya repasé a lo mejor 10 veces, lo volví a leer. Si quieres más, Sebastián. Okay. ¿Le puedes apagar? Sabe buena, porque está helada y yo helada casi no tomo y ahí la tenía. ¿Está bien?
¿Me van a hacer falta bolsas, ¿verdad? ¿No? ¿Está bien? Olga, ¿quieres poner Olga, tu micrófono? Ok. Olga. Olga. No oye. Ok. Bueno, ya nos perdió el asunto. Pero bueno, es importante esto, ¿no? Que tengamos ese oído se va desarrollando, esa percepción se va desarrollando. Déjenme volver a poner lo que estábamos, un momentito. ¿Dónde nos quedamos aquí? ¿Vale? Ok. Entonces, aquí ahorita vamos a comprender algo más, algo que también hemos muchas veces repetido y enfatizado es la oración de Pablo cuando ora por la iglesia de Éfeso, ¿no? Porque hablaba para que Dios, el Padre de Gloria, abriera los ojos de nuestro entendimiento, ¿sí? Cuando no están abiertos los ojos del entendimiento, el corazón, todo eso te queda en la pura información. Hay mucha gente que oye el mismo mensaje, oye la misma palabra, algunos gritaron 20 amenes y se emocionaron, pero sabes que unos tienen cerrados los ojos del entendimiento, la oyen nada más en la mente, ¿verdad? Y tratan de entenderla con el razonamiento, el hombre natural no lo puede percibir, pero aquellos que han ido, que los ojos del entendimiento se están abriendo, los oídos espirituales se están abriendo, entonces esa palabra les llega como revelación y llega directamente, ¿verdad? Ya aprendieron a quitar los argumentos, los obstáculos que antes se filtraban para filtrar lo que Dios está hablando, porque ahora su oído se hizo sensible a la voz de Dios. Y entonces, cuando viene la palabra, viene directamente su espíritu y la comprenden y la van ligando con otras palabras, con las cosas que Dios está haciendo. Y muchas veces esa palabra viene a confirmar cosas que ya les había hablado. Para otros, ¿verdad? Salen de la reunión y unos salen, ¿verdad? Con las notas y salen dándole gracias y mira, Dios me habló esto. Para otros, ¿qué padre reunión? ¿De qué te habló Dios? Pues estuvo bonito, pero no me acuerdo. Cuando se queda nada más aquí en información, esa información la olvidas así. La palabra, el sembrador salió a sembrar, pero cayó junto al camino, otros los espinos la ahogaron, pero cuando cae en buena tierra, es esa tierra que cae en nuestro espíritu, ¿sí? Y porque Dios abrió los ojos de nuestro entendimiento y se convierte una revelación en una roca, un cimiento, ¿sí? Que se establece en nuestro interior, que nos transforma y que después esa palabra la hablamos no porque la oímos, esa palabra se hizo parte de nosotros, se hace carne parte de nosotros y ahora la hablamos desde nuestro interior, ¿sí? Empieza a fluir como ríos de agua viva. Este es el trabajo del Espíritu Santo con la iglesia, ¿sí? Y es por eso que necesitamos nosotros, ¿verdad?, honrar al Espíritu Santo y darle la bienvenida, ¿verdad?, a nuestra vida, que Él sea parte de nuestro caminar, que Él sea parte de nuestro vivir, ¿sí? Porque el Espíritu Santo es el que nos abre los ojos, ¿verdad? Él es el que alumbra, ¿sí?, los ojos de nuestro entendimiento, ¿sí? Y entonces nosotros podremos ver lo que antes no veíamos, porque ahora está la luz que necesitan esos ojos de nuestro entendimiento para poder tener claridad, para poder ver. Y entonces cuando viene, ¿sí?, el trabajo del Espíritu Santo en tomar la palabra de verdad, ¿sí?, y traerla, ¿sí?, ya no la va a traer el Espíritu Santo a tu mente, la va a traer a tu corazón y va a plantar la palabra como una semilla, la va a plantar dentro de ti para que tú, ¿verdad?, la puedas recibir en tu espíritu. Y entonces esta palabra, ¿verdad?, se va a enraizar en tu vida, en tu corazón, ¿sí? Y por eso dice la Escritura que el verbo se hizo carne y se va a volver parte de ti. Y esa palabra, ¿verdad?, es la que te va a transformar. Es la palabra la que va a formar en ti, ¿sí?, lo que antes no había, ¿verdad? Va a impartir la naturaleza que contiene esa palabra de verdad.
entonces tu vida, ¿verdad? Con esa palabra, ¿sí? Esa verdad ya se hace parte de ti y es parte de tu naturaleza, es parte de tu ser interior. Y esa verdad ya no te va a abandonar, va a estar en ti. Y va a ser un impulsor de tu caminar espiritual. ¿Sí? Y tú vas a caminar con seguridad. ¿Por qué? Porque esa verdad te está sosteniendo. Y sabes que esa verdad es la que te está abriendo el camino. Y entonces tu vida, ¿verdad? Se va a convertir en una vida de revelación. Vas a decir, es que Dios me está hablando continuamente. O sea, Dios habla todo el tiempo. Lo que pasa es que nosotros, si estamos viviendo nada más en lo natural, pues no vamos a permitir, no vamos a percibir lo que Dios está hablando, ¿sí? Pero cuando nosotros decidimos, mira, tomamos una decisión de buscar a Dios, de tomar, por eso yo ahorita, yo estaba asombrado cuando Dios me dice, si toman muy en serio mis instrucciones, si toman muy en serio mi palabra, si toman muy en serio mis mandamientos, si los toman muy, o sea, si tomas en serio tu vida espiritual, entonces, ¿verdad? Las cosas van a cambiar en tu vida, ¿sí? Y luego decía el Señor, ¿verdad? Me decía con la palabra, si ustedes, ¿verdad? Cuando estén ya caminando, dice, verdaderamente su corazón se vuelve a mí. Y yo me quedé pensando, Señor, ¿por qué me recalcas eso de si estamos buscándote? Pero es que sabes que engañoso es el corazón. Entonces necesitamos nosotros verdaderamente volver nuestro corazón a Dios, ¿verdad? Siempre estar continuamente diciéndole, Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón. O sea, ¿qué es una vida consagrada? O sea, no podemos estar consagrados un ratito sí y un ratito no. ¿Sí? El que era consagrado para Dios estaba separado para vivir para Dios, ¿sí? Y entonces toda su vida completa estaba para Dios. ¿Para qué? Para servir a Dios, para ministrar a Dios, para adorar a Dios. Entonces dice Dios, si tu corazón se convierte a mí verdaderamente, ¿verdad? Y me amas con todo tu corazón, entonces yo te voy a restaurar, ¿sí? Y yo voy a hacer, ¿verdad? Que todo lo que tenía se quede cortito, ¿verdad? Porque ahora yo te voy a bendecir en abundancia, ¿sí? O sea, una gloria mayor. Ahorita hablando, ¿no? David tenía un corazón para Dios y no era sacerdote. Era un pastor de ovejas, era un guerrero, pero donde él estaba, su corazón estaba para Dios. Dios era parte de su vida y recibió muchísima revelación. Si lees los salmos o la manera como él pensaba en cuanto a la palabra de Dios, era un hombre, a veces pensamos que entregar el corazón y servir a Dios es entrar a un monasterio y una iglesia y no ver nada y no portarnos mal, porque no. Habla en nuestro diario caminar. Dios es el centro de nuestras vidas. Ahorita que me acordé ahorita de David, pues. David no estaba en el templo, David no estaba, era parte, pero su corazón era tal para Dios que él quiso la presencia y la trajo de vuelta a Dios, mientras que los sacerdotes, ahora, ¿verdad? Escucha, podían ministrar sin la presencia. David estaba en el campo, ¿verdad? Era un jovencito, un pastorcito, ¿sí? David no tenía la instrucción de los hijos de los sacerdotes, de los que estaban llamados a ser sacerdotes, ¿sí? Su corazón, ¿verdad? Estaba inclinado a Dios y entonces él, ¿verdad? Descubrió que la adoración era el vínculo que unía su corazón con el de Dios, ¿verdad? Y entonces él era un adorador, ¿sí? El adorador es una naturaleza, ¿sí? El adorador no es un oficio, es que soy músico, no. El adorador es una condición del corazón, ¿verdad? Que te permite ver la grandeza de Dios, que te permite verla a Dios en todo. David veía a Dios en la naturaleza, veía a Dios en cada uno de las ovejitas que le tocaba cuidar y proteger. Él sabía, ¿verdad? Que lo que habían puesto en sus manos, nada se podía perder, ¿sí? Esa era una responsabilidad, ¿verdad? Que él tenía. Y él sabía que esa responsabilidad solamente la podía cumplir si Dios lo ayudaba. Y entonces él buscaba a Dios por ayuda. Y cuando venía un oso, cuando venía un león, ¿verdad? Él sabía que su vida estaba puesta en las manos de Dios, ¿verdad? Y que era Dios el que le daba el valor y le daba el coraje y le daba la fuerza, ¿verdad? Para poder prevalecer encima de los enemigos.
¿sí? Ahora es su caminar con Dios. Él sí caminó con Dios. Y vemos, por ejemplo, uno de los salmos, ahorita que habla mi esposo sobre el salmo, ¿no? Él habla del cántico nuevo. En el templo o en donde había estado el arca, pero siguiendo rituales, no había esa alabanza, y él empieza a hablar del cántico nuevo, habla de la alabanza en la congregación de los santos, habla de gozarse, alegrarse en el Señor, habla de Sión, que los hijos de Sión se gocen en su rey. Él empieza a ver a Dios como un rey, ¿sí? Alaben, dice, con danza, que no había eso. Él declara que Dios tiene contentamiento con su pueblo. Él declara que Dios hermoseará a los humildes con salvación. Él declara, aún dice, aún desde su cama exalten a Dios con sus gargantas. Y mira la revelación de lo que hacía la alabanza. Para ejecutar, dice, exalten a Dios con sus gargantas y espadas de 2 filos en sus manos para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar con ellos el juicio decretario. Gloria será esto, todos sus santos. Aleluya. ¿De dónde le vino a este pastorcito toda esta revelación? ¿Sí? Entonces, el que busca a Dios, el que voltea su corazón a Dios, es el que está recibiendo esa palabra, o Dios le muestra su corazón, le muestra sus diseños, ¿verdad? Y los habla a la persona, y no importa si ante los ojos del mundo es un don nadie, ¿verdad? Pero está conectado, alineado con el corazón de Dios. Tenemos el ejemplo de Saulo. Saulo estaba conectado con el templo, estaba conectado con la ley, estaba conectado con todas las normas y las formas. Le había faltado conectarse con la palabra de Dios, con el camino, ¿sí? Y vemos que ante él era irreprensible, era justo, era una persona que trataba de ser justo y hacer las cosas correctamente. Pero vemos el cambio de Pablo, también el cambio de nombre. Saulo tiene un encuentro con Jesús y tiene un encuentro que le abre los ojos de su entendimiento y lo convierte. Ahora después vemos a Pablo hablando de Jesús por revelación que ha recibido, ¿sí? Y Pablo siendo formado como un pilar de la iglesia, y que abrió el campo a los gentiles, que no lo hubiera podido hacer por muy religioso que hubiera estado. Su mente estaba confinada a los rituales del templo y solamente para los judíos. Dios tenía que romper sus paradigmas, ¿sí? Para que se abrieran los ojos del entendimiento, pero eso vino en base a la revelación de quién es Cristo. Entonces, acá vemos igual a Pablo, ¿no? O Pablo y cada uno de los discípulos. Fue un tiempo, un proceso, no se abre el entendimiento de una noche para la otra, sino que Pedro pasó años con Jesús, y ese caminar lo estaba formando, el escuchar las palabras, el aprender a moverse en el espíritu, el recibir mayor capacidad de entendimiento, porque era un pescador, ni siquiera un hombre letrado. Pero Jesús le empieza a enseñar, por eso sí, a discipular. Por eso estos discípulos se convirtieron en pilares. Hoy la gente no tiene ese entendimiento porque no se discipula, solo son creyentes. Pero Dios necesita creyentes que reconozcan a Jesús como Señor, que se discipulen por el Señor Jesucristo, para que sean formados en las personas que Dios necesita. Y entonces vemos ahora un Pedro, ¿verdad? Escribiendo en las escrituras, dejando un recuento de todas las cosas que recibió de parte de Jesús, ¿no? De parte de la palabra que le fue revelada, y ahora nos los deja escrita, y son los pilares y son los cimientos con los cuales nosotros hasta este tiempo estamos edificando la iglesia. No estamos inventando una nueva religión, no estamos inventando nuevas doctrinas, estamos volviendo, ¿verdad?, al diseño que Dios nos mandó. Y aunque Pedro nomás escribió 2 cartas pequeñas, pero tenían la palabra de revelación que Jesús les había dado. Así es. Pedro fue el que escribió, ¿verdad? Tenemos la palabra profética más segura, que es la Biblia. ¿Sí? Todo el compendio, ¿verdad? Entonces nosotros, ¿verdad? Tenemos que ser un pueblo profético, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la Biblia es profética,
¿sí? La Biblia, o sea, todo lo que habla Dios, ¿verdad? Lo pone, pero para que nosotros vivamos viendo el futuro, ¿verdad? Viviendo en el presente, pero trabajando, ¿verdad? Para alcanzar lo que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Allá adelante. Entonces, las personas, ¿verdad? Que se sientan bajo una fuerte unción profética, ¿sí? Se sintonizarán a esa dimensión en sus corazones, lo que les permitirá percibir y ser sensibles a la voz del Espíritu. Si nosotros no aprendemos a disipularnos de la manera correcta, ¿sí? Nosotros, ¿verdad? Tendremos falta de visión. Pero si nosotros, ¿verdad? Hemos tomado la decisión de decir, Señor, ¿sí? Tu palabra es verdad y tu palabra es profética y tenemos a tu Espíritu Santo, ¿verdad? Que es el Espíritu profético, Señor. Y tú nos unges así como ungiste a Jesús, ¿verdad? Para darle esta unción profética sobre su vida. Tú ahora, Señor, como iglesia, sí, nos estás conectando con tu corazón y nos estás conectando con la fuente, ¿verdad? De la unción. Y de esta manera, Señor, nuestro corazón va a empezar a percibir lo que antes no percibía y vamos a empezar a oír lo que antes no oíamos. Vamos a empezar a ver las cosas con una nueva perspectiva y vamos a ser sensibles, Señor, a tu voz, porque la voz del Espíritu Santo está hablando a nuestro espíritu. Es el trabajo del Espíritu Santo, preparar a la iglesia. Y la iglesia tiene que cooperar, la iglesia tiene que permitir al Espíritu Santo, ¿sí? Y mientras más sensibles seamos, pues más fácil va a ser para el Espíritu Santo traer todo lo que necesita, ¿verdad? Que la iglesia empiece a tomar, ¿sí? Entonces, la Biblia habla, ¿verdad? De las riquezas que están, ilimitadas riquezas que están en Cristo Jesús. Y Jesús dijo, ¿verdad? El Espíritu Santo tomará de estas riquezas que están en mí y se las entregará, ¿sí? Entonces, como iglesia, nosotros tenemos acceso a las riquezas de revelación que hay, ¿verdad? Y por el Espíritu Santo, ¿sí? Vamos a ser preparados. Entonces, la gracia eh, para impartir le va a permitir al apóstol edificar dimensiones del Espíritu, ¿verdad? En sus seguidores, ¿sí? Entonces, qué importante es nosotros poder estar, ¿verdad? Bajo ese manto apostólico y profético, ¿sí? Para que podamos nosotros, ¿verdad? Tener acceso no a la información, escúchenme, porque muchos solamente reciben la información, pero no están conectados con el corazón del apóstol, ¿verdad? Porque el corazón del apóstol es el que imparte, ¿verdad? Y entonces, una cosa muy diferente es ser te bendigo y otra cosa es te imparto, ¿sí? ¿Sí? Entonces, cuando tú no estás bajo un manto apostólico, ¿sí? Entonces tú solamente estás recibiendo una buena información, buenos estudios, buenas predicas, ¿sí? Pero falta la impartición. ¿Sí? Y entonces la impartición viene, ¿verdad? Cuando estás conectado con el corazón apostólico, ¿sí? Y entonces esa impartición, ¿verdad? Va a formar en ti las dimensiones del espíritu, ¿verdad? Que tu vida necesita, ¿sí? ¿Por qué? Porque acuérdate que no tenemos lucha contra carne y sangre, ¿sí? Nuestra lucha, ¿verdad? Es con el mundo espiritual. Y entonces nosotros necesitamos la autoridad, ¿verdad? Apostólica en el mundo espiritual, ¿sí? Así que cuando nosotros, ¿verdad? Estamos posicionados como lo veíamos el día de ayer, ¿no? Estar posicionados correctamente, entonces nosotros vamos a poder recibir la impartición. ¿Se acuerdan de los que decían, te reprendemos por el Dios del que habla Pablo, ¿verdad? Te reprendemos, le decían a los espíritus inmundos. Y entonces, pues ellos, ¿verdad? Habían oído los mensajes de Pablo, ¿sí? Pero no estaban conectados con el corazón de Pablo. Y entonces, ¿verdad? El mundo espiritual, pues los podía ver solamente como unos que usan palabras, pero que no tienen una vivencia, ¿no? Entonces, cuando nosotros permitimos que la enseñanza se vuelva, ¿verdad? Una piedra sólida de revelación en nuestras vidas van a empezar, ¿verdad? A ser alineadas y nuestras vidas van a empezar a ser ordenadas
de tal manera, ¿verdad? Que el llamado que Dios ha dado a tu vida, ¿verdad? Y que el ministerio que Dios tiene para ti, ¿sí? Entonces, causen en ti, ¿verdad? Una conversión, ¿sí? Una conversión, ¿sí? Y aquí esta parte nos habla de hijos engendrados, ¿sí? No tan solo huérfanos adquiridos de los apóstoles, no, hijos engendrados. Una cosa es que yo venga y le digo, ¿sabes qué? Me pongo bajo tu liderazgo. Y otra cosa es que yo nazca, ¿sí? De la impartición, ¿sí? Y entonces, pues Pablo nos habla eso, ¿verdad? Escudriña la escritura. Ahí viene, ¿verdad? El clamor de Pablo. Yo oro, dice, yo oro con, o sea, estoy gimiendo, ¿verdad? Tengo dolores de parto, ¿sí? Hasta que Cristo sea formado, hasta que nazcan, hasta que sean engendrados como hijos de Dios, ¿verdad? Que sean engendrados en Cristo Jesús, ¿sí? Y no tan solo, ¿verdad? Ovejas que nos acercamos tratando, ¿verdad? De estar al amparo, ¿verdad? De una autoridad. O sea, es más que eso, ¿no? Entonces, cuando hay una impartición, ¿sí? Entonces la naturaleza se está formando, ¿sí? Y esta naturaleza que es divina tiene un DNA, ¿verdad? O sea, lo posee. Y eso es lo que recibimos en una impartición. Entonces Pablo le dice, ¿verdad? A su hijo Timoteo, ¿verdad? Le dice, ¿sí? Avive el fuego del don de Dios que recibiste por imposición de mis manos, ¿sí? Hubo una impartición de Pablo, ¿verdad? Para que Timoteo como hijo espiritual recibiera, ¿verdad? El fuego del don de Dios en su vida. ¿Por qué? Porque lo necesitaba, ¿verdad? Para poder realizar el trabajo al que estaba llamado a hacer, ¿sí? Y entonces Timoteo, ¿verdad? No solamente tiene el DNA, ¿verdad? De su familia, el DNA natural, ahora tiene un DNA espiritual, ¿sí? Que manifiesta, ¿sí? Las características de la naturaleza apostólica que había, ¿verdad? En el apóstol, ¿verdad? Y también, ¿verdad? Se puede identificar con el mensaje, ¿sí? La palabra del mensaje se vuelve rema en su vida, ¿verdad? Y entonces ya no es nada más el mensaje de mi apóstol, no, es la verdad que mi apóstol declaró y que ahora se ha convertido en mi verdad, y yo estoy uniéndome, ¿verdad? Y ahora esa verdad me está a mí rigiendo también, me está gobernando también, esa verdad está produciendo en mí un cambio de vida y mi naturaleza, ¿verdad? Se está enriqueciendo porque ahora el mensaje de él es mi mensaje, ¿sí? Y entonces, ¿verdad? Nosotros, ¿verdad? Caminamos y llevamos un mismo mensaje, ¿sí? Y entonces esto permite, ¿verdad? Que haya una extensión del gobierno, una extensión del reino, ¿sí? Y que el ministerio, ¿verdad? Cobre verdaderamente vida, ¿verdad? Que lo que Dios va a hacer contigo, tú que me estás escuchando, ¿verdad? El ministerio que Dios tiene para tu vida, ¿verdad? Tú, ¿verdad? Te vas a extender en él y vas a correr en él, ¿sí? Pero ya tienes una impartición, tienes una naturaleza, tienes, ¿verdad? Las características apostólicas formándose en tu vida, ¿verdad? Tienes el mensaje que ahora es un rema en tu vida, ¿verdad? Y tú llevas y llevas un mensaje que tiene sustento, que tiene vida y que tiene, ¿verdad? El poder del cielo en la tierra. Amén. Entonces, esto va a formar tu vida y le va a dar un sentido, ¿verdad? Al llamado que tú has descubierto y que Dios, ¿verdad? Te ha dado, ¿verdad? El llamamiento dice que es santo, entonces es un llamamiento que tiene el respaldo del cielo. Ahora, yo veo que con Jesús los discípulos anduvieron con él todo el tiempo, pues no era de que el domingo o cada 15 días, o sea, pues no se conectaban cuando podían o cuando podían, sino que lo veían, caminaban con él en los tiempos cuando enseñaba, lo veían cómo operaba él. Entonces, ellos fueron primeramente recibiendo el mensaje y aún si no comprendían algo, preguntaban, oye, ¿por qué les hablas en parábolas a la gente? A la gente Dios les hablaba, Jesús les hablaba en parábolas, pero Jesús quería que sus discípulos recibieran la esencia, la enseñanza, que pudieran, ¿verdad?, ser formados. Y eso se convirtió en su dogma, o sea, fue su lineamiento, su doctrina, la misma palabra que Jesús compartía, las enseñanzas de Jesús. Ahora es lo que ellos se hicieron vida en ellos, ¿verdad? Las creyeron, las abrazaron,
Por eso le dijo, ya no los voy a llamar discípulos, voy a llamar mis amigos, ¿no? Aún cambiaba la relación con ellos. Entonces, no eran huérfanos adquiridos. Mucha gente llegó y se acercó, pero también se fue. Hay gente que nada más trae una necesidad y quiere la solución, ¿verdad? Y va a escuchar una palabra, apunta cuántos puntos, qué cosas importantes que tengo que hacer, como la receta del médico, y se va, pero nunca se relaciona ni con el médico, ni con el mensaje, ni con nada. Simplemente tomo esta parte que me conviene o que necesito, pero nunca se conectan con el mensaje. Aún pueden estar dentro de una casa por muchos años, escuchando mensaje, pero hay un paradigma, hay un mensaje, hay una formación, hay una estructura, ¿sí? Que piensa que todo debe de ajustarse a como ellos piensan. Jesús tenía que cambiar la manera de percibirse los discípulos, de ver, y para que pudieran ver reino. Por eso, si no hay una renovación de la mente, tampoco lo sobrenatural va a poder manifestarse por más que lo pidamos. Y Dios hace esto, es que lo quiere hacer a través de los discípulos. Los discípulos iban a cargar el peso de la iglesia para las siguientes generaciones. Tenían que poner un buen cimiento, no hacerlo como sintieran. Tenían que abrazar el mensaje, el DNA de Jesucristo, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Sí, tenían que aprender en la dimensión a la cual Cristo los llevaba. Y vemos un Pablo que no conoció a Jesús en persona, pero lo conoció plenamente por medio de la revelación del Espíritu. Y no fue una persona que se le pegó, no, fue escogido, fue llamado, fue preparado por Dios mismo. Por eso, por la gracia de Dios, soy lo que soy. La gracia que Dios puso apostólica en Pablo le permitió abrir territorios. Y Pablo, por ejemplo, tomaba a la gente y por años, dice, por 2 años estuvo enseñando todos los días. Sí, él aprovechaba el tiempo y trabajaba en la edificación de las carpas o de las tiendas, ¿no? Él trabajaba para sostenerse, pero para él era importante el engendrar hijos, no tener nada más oyentes, sino engendrar hijos, ¿sí? Y entonces, ¿para qué? Para que ellos dieran continuidad. Tuviera, dice, imítenme a mí como yo imito a Cristo, que tuvieran ese DNA que él, en el cual había sido él formado, para que pudieran continuar con el mensaje, no traer un mensaje nuevo. ¿Qué pasa? No, pues es que mi pastor no lo hace así, no me gusta así. Yo tengo algo más novedoso. Mira, yo lo copié allí en Argentina le están haciendo así. No, allá en X lugar, ¿sabes qué? Esto está funcionando. Queremos ver multitudes, queremos ver gente, queremos que la gente se sienta bien, que la gente se acerque. Pablo quería discípulos, no nada más quería alcanzar, porque esos discípulos son los que iban a extender el reino. La gente que recibió la bendición, la gente que aún fue sanada, ellos nada más recibieron, pero si no se discipularon y si no se conectaron, es que continuaron siendo huérfanos y solamente recibieron para sí mismos, pero no fueron de los que dieron continuidad al reino. ¿Por qué? Porque no abrazaron el mismo DNA apostólico que Pablo tenía, ni fue una extensión del brazo de Pablo, una extensión del ministerio al cual Dios le había llamado para abrir los ojos de los ciegos, para traer, sí, a la gente a los caminos de Dios. Bueno, es necesario que cada creyente en la iglesia experimente este entendimiento profundo de la impartición de la palabra de verdad, ¿sí? ¿Para qué? Para que pueda experimentar las dimensiones del Espíritu en su caminar. Y esto, ¿verdad? Lo tienes que vivir, lo tienes que experimentar. Entonces la iglesia, ¿verdad? Cuando hay impartición, ¿verdad? Pues va a crecer, ¿verdad? En conocimiento, va a crecer en entendimiento, ¿sí? Y al recibir, ¿verdad? No solamente el mensaje, ¿no? Sino a quien imparte el mensaje. Entonces las dimensiones del Espíritu se van a establecer en su vida, ¿sí? Y tú te vas a dar cuenta cuando estás recibiendo, ¿sí? Que la unción que se requiere para este trabajo ahora ya está en ti y ya lo puedes realizar, ¿sí?
Antes sabías que había cosas que hacer, pero tú mismo te dabas cuenta que no tenía la unción para poder lograr eso, ¿sí? Pero ahora, ¿verdad? La impartición ha producido un cambio en tu vida espiritual y ahora Dios te está equipando, ¿verdad? Con un nivel de unción que antes no tenías, ¿verdad? Para que las dimensiones del Espíritu fueran una realidad en tu vida, ¿sí? Entonces Dios quiere traer una transformación en ti, ¿verdad? De un Simón a un Pedro, ¿no? Quiere que haya un cambio en tu naturaleza, ¿sí? Y entonces es Dios el que va a cambiar los corazones, va a cambiar tu vida, te va a modelar, ¿verdad? Y te va a hacer, ¿verdad? Te va a dar la forma que necesita que tú tengas para que seas parte, ¿verdad? De la estructura espiritual, de la casa de Dios espiritual que Dios está levantando, ¿sí? Entonces vemos cómo Dios cambió a un Jacob, ¿verdad? Lo transformó en un Israel, ¿sí? A un Saulo en un Pablo, ¿sí? Esto es lo que hace Dios, ¿verdad? ¿Y qué hace Dios? Toca las vidas, toca los corazones, ¿sí? Mira, la renovación de la mente, ¿sí? No viene por qué tanto te apliques tú a aprender las cosas. No, la renovación de la mente viene, ¿sí? Cuando tu vida está viviendo la impartición, ¿sí? ¿Por qué? Porque la impartición trae, ¿verdad? No solamente la palabra a la mente, no, la trae a tu espíritu, la trae a tu ser interior. Y esa palabra que se está revelando de ti es la palabra de verdad, ¿sí? Otra vez Jesús dice, ¿verdad? Voy a tomar, el espíritu que les voy a dejar, ¿verdad? Es el espíritu de verdad, dice, y Él tomará de lo mío y se los implantará a ustedes en su interior, ¿verdad? Viene a traer una transformación y la transformación es de adentro hacia afuera, ¿sí? Entonces dice Hebreos 10:16, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Pero primero la pone en el corazón, la planta en el corazón, se hace una verdad en tu corazón y entonces, ¿verdad? Del corazón, ¿verdad? Empieza la mente a ser renovada, empieza la mente a ser trabajada por el Espíritu Santo, ¿sí? Y empieza a escribir Dios, ¿verdad? El Espíritu Santo, los pensamientos de Dios, esa palabra que está en el corazón la empieza a escribir en la mente para que en la mente, ¿verdad? Haya pensamientos, sí, que ya no son naturales, sino que ahora son divinos. Y entonces Dios puede cambiar tu corazón, ¿verdad? Para hacerlo un corazón nuevo, ¿sí? Un corazón que reciba, ¿sí? Y entonces te va a empezar a modelar, le va a dar la forma que tu vida necesita. Amén. Pues es lo que está haciendo con cada uno de nosotros, ¿no? Cada uno de nosotros, ese ha sido un proceso de rendirle el corazón y entonces Él lo va transformando en la medida que la palabra se revela, ¿no? En la medida que lo vamos comprendiendo. Cuando no hay una renovación de la mente, hay una escritura que Pablo decía, la carne es débil, el espíritu quiere, pero la carne es débil, pues. O sea, nuestro espíritu nace de nuevo, pero no tiene la fuerza, no está alimentado, no está formándose Cristo en él, simplemente un nuevo nacimiento, pero que no se da a luz, ¿sí? No se forma. Entonces la gente de doble ánimo nos habla también de doble pensamiento, ¿sí? Una cosa cree en el corazón y puede decir, pero la mente funciona por otro lado. Entonces es un doble caminar, sí hay parte de fe, pero es la fe humana, hay parte de conocimiento, ¿verdad? Pero no se logra estabilizar. Por eso necesitamos una renovación de la mente, para que la mente de Cristo se forme en nosotros, ¿no? Que es lo que, ese es el propósito principal de la revelación de la palabra de verdad. Y con todo se ha ido trabajando. Ahora, ¿cuánto tiempo se va a tardar? Pues depende de cada uno de nosotros. Depende, ¿verdad? El tiempo que le invirtamos a Dios, el tiempo en que la palabra la vayamos digiriendo, aprendiendo en nuestro corazón, vayamos caminando conforme a la palabra. Pero a veces somos tardos para oír. A veces el problema, ¿por qué se puede tardar muchos años? Pues por la tardanza, porque la oímos, la conocemos aquí, en los razonamientos, en la mente natural, pero no en nuestro espíritu. Recuerdo como 10 años después de que nosotros cuando salimos de X lado, ¿verdad? O cuando empezamos a buscar la presencia, entendimos que se trataba de la presencia, ¿sí? Pero hubo pastores que los escuché hablar, dice, 10 años después, mucho tiempo después, dice, ahora entiendo que se trata de la presencia. Fíjate nada más todo lo que se tardó. Pero si no continúa la revelación y busca de la presencia, la persona lo entendió por un tiempo, pero continuó en crecer en lo mismo, en buscar la presencia,
simplemente fue como una moneda que se encontró de valor, pero que después la perdió. Entonces, sí necesitamos, ¿verdad?, cuidar sobre toda cosa nuestro corazón, pedirle a Dios, escribe tu palabra en mi corazón, Señor, y dame ese espíritu de obediencia, ¿no? No por obligación, por amor. Con amor, no es de que tengas, Señor, es que amo tu palabra. David escribe unas cosas maravillosas en cuanto a la ley de Dios, en cuanto a la palabra de Dios, sus mandamientos, ¿no? Los he amado, me han dado sabiduría. Fíjate, el corazón de David no solamente era para Dios y que te canto, no, sino, ¿sabes qué? He recibido de él y su palabra me ha ido formando. Por eso fue un varón conforme al corazón de Dios. Eso es lo que va haciendo nuestro corazón conforme al de Dios, ¿no? Entonces, gracias a Dios por estas enseñanzas. Y yo te aseguro que si te hubiésemos dado esta enseñanza hace 2 o 3 años, en otro tiempo, tal vez hubiésemos hablado en una dimensión, al nivel donde estamos comprendiendo, que también es la verdad, pero yo he visto que ahorita aún la misma enseñanza, al pasarla del cuaderno, del apunte, al pasarla, viene una dimensión, porque se abre el entendimiento, pero al compartirla, va a otra dimensión. Porque en el momento el Espíritu Santo empieza a abrir nuestros corazones, nuestro lobby para poder hablar lo que necesitamos oír. Y te aseguro que si la semana que entra, o un mes, o un año, volviéramos a tomar estos mismos puntos, tú la recibirías con otro entendimiento, con una comprensión. ¿Por qué? Porque pasaste un proceso, y yo también pasé un proceso, y tal vez ahora la dimensión que la compartiríamos sería otro nivel. ¿Por qué? Porque la palabra está viva. La palabra es como unas piedras preciosas, son piedras preciosas que están como en una mina, que le escarbas y sacaste un diamante. Y dices tú, wow, tengo un diamante. Pero si sigues escarbando, a lo mejor vas a conseguir 10 diamantes, ¿sí? O vas a encontrar muchísimos tesoros más. Así la palabra, entre más la buscamos, ¿verdad? Sí es bueno recibir un diamante, sí es bueno tener un tesoro, ¿sí? Nos enriquece, es valioso, lo valoramos, pero si continuamos excavando y meditando su palabra y caminando conforme a la palabra, nos va cambiando, pero también ahora tenemos más riqueza, más para compartir, más para impartir. Por eso es bueno que te discipules. ¿Por qué? Porque estamos llamados a alimentar multitudes. Estamos llamados, ¿verdad? De lo que recibimos de gracia, demos de gracia, y que no sea un pan seco de un mensaje ya masticado, que lo oí de alguien y que lo repito y relato. No, es una palabra viva que está fluyendo de nuestro corazón como esos ríos de agua viva, ¿no? El que cree en mí, como dice la palabra, de su interior brotarán ríos de agua viva. Así va a estar fluyendo la palabra la palabra que sale del Espíritu va a tocar el Espíritu. La palabra que sale de las emociones y el razonamiento, lo único que va a alcanzar a tocar son las emociones y los razonamientos. Entonces, y eso no cambia, porque la gente puede estar de acuerdo o no, pero si la palabra sale del Espíritu de Dios a nuestro espíritu y nuestro espíritu habla, esa palabra va a penetrar el espíritu del hombre, y entonces ahí es donde se va a sembrar y va a producir vida y va a producir cambios. ¿Ok? No sé si alguien tenga una pregunta. Yo les recomiendo que cuando estamos dando la enseñanza, que tengan, apunten, o si tienen alguna pregunta que hacer, ¿verdad? Que la apunten, ¿verdad? Para que puedan al final preguntar o eso al respecto. ¿Hay alguien que tenga algún comentario, alguna pregunta, algo que quedó no muy claro? Ahorita es el tiempo. ¿Todo bien? ¿Todo bien, todo bien, todo bien? Ok, pues muchísimas gracias. Vamos a orar entonces para concluir. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta tarde, Dios, tarde, noche, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias por el Espíritu Santo, Señor. Gracias, Señor, porque su trabajo, Señor, está, Señor, trayendo el perfeccionamiento, Señor, de nuestras vidas, Dios.
Tú nos estás, Señor, llevando, Señor, a nuevos niveles de entendimiento, Señor, y nos estás desarrollando en nuestras capacidades espirituales, Señor. Señor, yo declaro, Dios, que la obra que tú estás haciendo en cada uno, Señor, está de acuerdo, Señor, al llamado que tienes para sus vidas, Señor. Señor, y a lo que tú les has hablado ya a ellos en sus corazones, Dios. Y tú solamente estás, Señor, preparando, Señor, a una nueva generación, Señor, para que camine, Señor, en tu poder, Señor, para que se pueda mover, Señor, con toda libertad en el fluir del Espíritu Santo, Señor, y que haya, Señor, manifestaciones gloriosas, Señor, a donde quiera que tú les lleves, Dios, que se pueda establecer el reino de los cielos, Señor, con señales y milagros, Dios, y que la vida, Señor, de tu iglesia, Señor, pueda ser cada vez más gloriosa, Dios. Amén. Sabemos que en este tiempo, Señor, en donde estamos en nuestras casas, Dios, Señor, eso no es una limitación, Dios. Tú estás llenando nuestros hogares, Señor, con tu gloria, Señor. Y estás cambiando, Señor, el ambiente espiritual de cada casa, de cada hogar, Dios. Y nos estás haciendo, Señor, hombres y mujeres de fe, Señor. Señor, que a pesar de las dificultades que hay en estos tiempos, Señor, la fe nos permite sostenernos, Señor, y nos permite, Señor, ver tu poder y ver tu gloria, Dios. Yo te doy las gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Parece que Mariana tiene una pregunta. Mariana, nomás conecta tu micrófono, por favor. Sí, pastora, más que nada es como, sí, a ver si me quedó claro. Por ejemplo, cuando Abraham, después ya Jesús le dio otro nombre de Abraham, bueno, con H. Más que nada, a ver si estoy con lo correcto, más que nada habló como en su identidad, ¿no? Le fue revelado poco a poco mediante el proceso que todos debemos de llevar. Más bien todos llevamos, ya me perdí. Sí, o sea, le reveló pues la identidad que tenía ahora nueva en Dios a Abraham, ¿no? Es más o menos lo que... Dios le estaba diciendo lo que iba a formar en él. ¿Sí? Tú todavía no eres un papá de multitudes, pero nadie. Yo te empiezo a llamar un padre de multitudes, porque ese es mi propósito para tu vida. Y entonces Abraham, ¿verdad? Pues ahora sabía que era Abraham, ¿sí? Porque Dios iba a hacer algo glorioso con él, ¿sí? Y él pudo, ¿verdad? Pudo experimentar aún, ¿verdad? Un aumento en su fe, de decir, ¿sabes qué? Mi esposa y yo somos estériles, pero Dios está hablando de que voy a tener multitudes, ¿sí? Entonces quiere decir que sí voy a tener hijos, ¿sí? Y ya estoy viejito y ya mi viejita ya está viejita, ¿verdad? Y estamos viejitos y somos los viejitos, pero todavía podemos, con el poder de Dios, ¿no? ¿Y le creyó? Y le creyó a Dios que lo iba a hacer. Le creyó. Entonces eso formó una esperanza, ¿no? Vivimos con la esperanza de que Dios va a cumplir su palabra. ¿Sí? Y Dios le dijo, y te voy a dar un hijo, y ese hijo va a salir de ti, de tu esposa, de ti, de Sara, ¿no? Entonces estaba la promesa, ¿sí? Y el nombre solamente le estaba recordando que Dios lo iba a hacer, que Dios, ¿cuándo? En su tiempo, en su tiempo. Dios lo va a hacer, ¿verdad? Y yo sé que voy a ser un papá de multitudes. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario? Yo, pastora, yo aprovecho el comentario de Mariana acerca de Abraham. Pues nos estaban diciendo muy claro, ¿no? Cómo Dios le cambió el nombre a Abraham y era nombre con propósito. Pero he traído estos días atrás, precisamente a Abraham en el pensamiento. Entonces, el Señor me hablaba y me decía cómo fue necesario de la transformación de la mente de Abraham. Cuando habló Dios, leemos en la Biblia y dice que Dios le habló a Abraham, ¿no? Entonces literalmente lo leemos como si le hubiera hablado una sola vez, pero yo creo que Dios le estuvo hablando, eso ya es de mi cosecha, que Dios le estuvo hablando varias veces, Dios estuvo tratando con él, Dios estuvo tratando con sus pensamientos, porque obviamente traía ideologías diferentes, otra manera de pensar, otra forma de ser, precisamente la edad. A lo mejor pudo pensar, ya estamos grandes, pero aún así Abraham se la jugó, no, y le creyó a Dios. A lo que voy es la importancia de permitirle a Dios
que renueve nuestros pensamientos, como nos han enseñado, la renovación de nuestra mente. Abraham tuvo que ser renovado en su pensamiento para aceptar la nueva vida de Dios. Eso pienso yo. ¿Qué dice usted? Mira, cuando Dios trae esta promesa, ¿sí? Dios le pide que Abraham salga de su tienda. Y entonces, ¿verdad? Dios quería que él pudiera ver lo que dentro de la tienda no veía. Y así estamos muchos de nosotros, ¿verdad? Estamos metidos en nuestra vida natural, ¿verdad? En nuestra tienda natural. Y Dios quiere hablarnos de cosas espirituales y nosotros no las entendemos porque estamos metidos en lo nuestro. Entonces Dios quiere, ¿verdad? Que nuestra vida, ¿verdad? Tenga la libertad de ver, ¿verdad? En la magnitud de Dios. Ahora, ¿cuál era la magnitud de Dios con Abraham? Le dijo, pues voltea tus ojos al cielo, ¿sí? Entonces, tú no vas a ver las estrellas si estás metido en tu tienda, ¿sí? Y cuando Abraham volteó los ojos al cielo, ¿verdad? Y Dios le dice, y si puedes contar las estrellas, si pudieras contarlas, ¿verdad? Pues estarías tremendamente cambiado, ¿verdad? Pero como aún, ¿verdad? Viendo la magnitud de las estrellas de los cielos, no las puedes contar, dice Dios, ¿sí? Pero quiero que entiendas, ¿sí? Que lo que para mí es grande, tu mente no lo alcanza a ver, ¿sí? Pero ve las estrellas para que sepas lo que voy a hacer, lo voy a hacer en grande. Y entonces dice la escritura que Abraham volteó al cielo, dice, y creyó en ese instante. O sea, no argumentó, no dijo, es que no es posible, es que ya no puedo, es que estoy viejito. No, él simplemente volteó al cielo y dijo, así van a ser mis hijos, órale, sale, ¿verdad? Gloria a Dios, ¿sí? Entonces, dice la escritura que en ese instante que le creyó a Dios, ¿sí? Que Dios lo iba a hacer, dice que le fue contado por justicia. Okay, o sea, lo que Dios busca. Entonces, esa es la fe, nada más. La fe es no importa lo natural, no importa. Es nada más, ve lo que Dios quiere que tú veas. Y créelo, nada más. Sí, gracias, pastores. Hay algo que ahorita estaba acordándome, habla Apocalipsis, ¿no? Apocalipsis 2:17, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel el que lo recibe. Entonces también, yo creo que Dios tiene un nombre nuevo para cada uno de nosotros. Dios nos crea y todo el trabajo del Espíritu es formar a la persona. Ahorita estamos viendo algunos personajes, ¿no? Cómo ese nombre estaba definiendo una nueva identidad en ellos, pero también lo vemos en el sentido contrario. Cuando el pueblo de Israel fue llevado a Babilonia, el rey de Babilonia tomó a unos jóvenes, ¿sí? Decía que fueran sabios, que fueran bien entendidos, ¿no? Que eran como príncipes, y lo que hizo el rey de Babilonia, les cambió el nombre. ¿Qué estaba haciendo el rey de Babilonia? Quitándole su identidad a uno de sus nombres, les iba a cambiar la alimentación, los iba a él reeducar para poder hacerlos adaptar a la cultura de Babilonia. Gracias que estos jóvenes, aunque les cambió el nombre, ellos tenían temor de Dios, conocían a Dios, guardaron su corazón y se mantuvieron fieles a Dios, ¿sí? Entonces el enemigo también te va a decir, ¿sabes qué? Tú eres un donadie, tú eres una prostituta, tú eres un fracasado, tú eres esto, te quiere diferir de diferente manera. Ve que está haciendo la ideología de género. Cambia, antes decía sexo, femenino, masculino. No, ¿cómo le hacemos para poder meter todas estas, lo que queremos hacer, un cambio de mentalidad? Pues vamos a ponerle género. ¿Cuál es tu género? Bueno, pues ahora sí, ya tienes ciento y tantas maneras de ver el género, ¿no? Y quitamos, fíjate nada más, qué tan sutil es el enemigo. Quitando una palabra, cambiando una palabra, abrió una puerta para que se quitara la ciencia, ¿sí? La ciencia que los cromosomas, todo eso no cuenta. Ahora es el sentir de cada persona.
Y es tan fuerte el cambio que el enemigo quiere traer que está reeducando con una ideología falsa de sentimientos que no tienen nada de científico ni de verdad. Pero fíjate cómo el hombre ha creído la mentira. ¿Por qué? Porque se está moviendo por las emociones. Y si esto me está permitiendo, dice, salgo del closet, o a mí me gustan, ¿verdad? Ahorita el primer ministro de Canadá, ¿verdad? Ya reforzó que también pueden tener relaciones con animales y ahorita van a abrir la puerta a la pedofilia y todo eso, porque son sentimientos y ese es su género. ¿Cómo lo cambió? Con un cambio de lenguaje, un cambio de nombre. Ya no es mujer. Ahora acaban de ayer, ¿no? Entre las mujeres, las 100 mujeres más influyentes, entró un transgénero. Y alguien que dijo, oye, pues es que esa no es mujer, no, pues inmediatamente te tachan de esto y te tachan. O sea, si tú hablas la verdad, pues ahora vas a ser tachado, ¿no? En estas alturas. Pero Dios nos cambia el nombre. Entonces, y nos llama aún si todavía estamos en formación, ya nos ve completos. Para Dios no nos ve así que nos falta nada. Los cambios que Dios está trayendo es para añadirnos lo que nos falta, para añadirnos, para perfeccionarnos, no para destrozarlo, no. Es para ver en qué área nos falta y Él nos lo revela y nos lo añade, ¿sí? De Cristo lo recibimos. ¿Alguna otra pregunta? ¿O algún comentario? Sí, pastora, buenas tardes. Buenas tardes. En mi caso, o sea, a mí en el 2017 ya me cambió el nombre, me dice Esperanza. Me puso Esperanza, ajá. ¿Qué sigue después de todo esto? O sea, síguele creyendo a Dios que Él te va a estar hablando. A mí no me dijo que, o sea, a cada uno le va a ir hablando y uno va caminando en fe conforme a la palabra que Dios le revela a cada uno. En el 93, a de cuenta, buscando las mulas, los tomamos con unas personas y oran por nosotros. Y la palabra que vine dice, yo te llamo por profeta a las naciones. Yo dije, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? O sea, ¿eso qué onda, no? Y luego mi esposo decía, te llamo a ser un pilar en la casa de Dios. Entonces ya Dios estaba hablando, ¿no? La naturaleza de lo que estaba formando. Y en esa época, ni te digo que donde estábamos nosotros no se hablaba nada de lo profético, ni sabíamos que había, que la unción profética estaba operando en estos tiempos. Pero guardamos la palabra y pues Señor, enséñanos, ayúdanos a ver como tú ves y fórmanos como pilar de la casa, fórmalos como lo que tú necesitas que seamos, ¿ok? Entonces creerle, guardarle en el corazón y a veces si tú le dices, Dios me dijo que soy esto, la gente se va a burlar, entonces pues guárdalo porque no necesitamos estarlo así, es que yo soy peranganito, ¿no? O sea, a veces hasta la tierra le dije, te vas a llamar Jepsiba, ¿no? También le cambió a la tierra. Entonces, para Dios es importante porque eso es lo que significamos para Él. Eso, yo creo que somos lo que somos para Él o lo que Dios está formando. ¿Alguien más? gracias. Bueno, sí. Bueno. Yo les quiero dar gracias a los dos por Hola, todo lo que nos han enseñado y lo que están enseñando, ¿sí? Yo los bendigo a los dos porque sé que ustedes han cumplido con la comisión que el Señor les puso, ¿sí? De ahí en adelante, a nosotros nos toca alimentarnos con la palabra, que es la única que nos va a cambiar nuestra manera de pensar. Sí. ¿Qué tan rápido queremos hacer ese cambio? Sumérgete en el río del Espíritu Santo y Él te va a cambiar, ¿sí? Pero lo más importante de esto es que con esa enseñanza que ustedes nos han dado, nos ha preparado, como dijiste tú y el pastor, para que esos cambios que el Señor quiere hacer en nuestras vidas, porque Él ya nos preparó, como dices tú, de todo a todo. Nomás está abriendo nuestros ojos espirituales para que veamos lo que Él ha depositado en nuestros corazones, ¿no? No tiene que añadirnos nada porque Él ya nos perfeccionó, nos hizo perfectos, ¿verdad? A su semejanza. Entonces, gracias, muchas gracias a los dos. Que Dios los bendiga y que siga siendo el Espíritu Santo el que llene sus bocas
y nos ministre esos manjares, como le digo a mi pastor cada domingo. Esos manjares, ojalá, y todos, en serio, su palabra que nos dan se haga rema en nuestras vidas y dejemos de andar con temores y asustos y todas esas cuestiones que ahora se me quiebra el corazón al ver que hay hermanos que tienen temores, que tienen miedos, que tienen una bola de cosas que ya no deben, a esas alturas del partido ya no debemos de tener. Que Dios los bendiga, pues. Está bueno. Aquí yo quiero recalcar algo, ¿no? A veces oímos que odres viejos, odres nuevos. El odre nuevo tiene la capacidad de recibir el vino nuevo sin reventarse. Y el odre nuevo, ahorita yo veo, por ejemplo, como Rodolfo, a ustedes nos ven ya gente de mayores de 60 años, ¿no? Mayores de edad. Pero cuando tú te... Poco y eres más grande. Sí, ya voy a cumplir 65. Y entonces, mi espíritu, yo lo siento en el Señor cada vez más fortalecido. Lo sientes todavía tu espíritu, como yo creo como Caleb, ¿no? Dice, pues dame ese monte todavía. Él ya había pasado 40 años que había podido entrar antes, pero por causa de la incredulidad del pueblo tuvo que pasar ese desierto. Pero aquí hay algo. Hay muchos jóvenes que son odres viejos. Hay mucha gente actualmente en las iglesias, ¿sí? Que lo vemos que porque brincan o porque que aquí andan hablando en la nueva onda o están muy metidos en el internet. Espiritualmente se quedan como odres viejos. ¿Por qué? Porque no fueron trasvasados. Porque se quedaron en una doctrina, se quedaron en un concepto o su percepción de lo que quieren que sea la iglesia. Entonces se quedaron estancados. Pero veo un Rodolfo que perfectamente es de los que tienen poco tiempo en Agua Viva, que viene de un trasfondo que Dios tuvo que tratar y formar y moldear y hacer muchas cosas y cambiar de una persona a otra, pero creo que es de los que más también, junto, ¿verdad? Cómo se han conectado con el mensaje, lo han creído, y que sigue Dios trabajando cada quien en nuestro carácter, pero te conectas con el mensaje y lo crees, te lo crees al Señor. Y entonces aquí yo veo también, ¿no? Se renuevan, o sea, te renuevas, tu espíritu se hace más fuerte. Pero uno de viejo o uno de que no estás basado o que está pasando luchas, ¿verdad? Pero se quiere mantener en su cueva, en su status quo, y no aprende a tomar del Señor o alimentar su espíritu, y quiere fórmulas acá y qué funciona acá, y anda desesperado sin haberse establecido en la roca, no se va a convertir en una roca, no se va a convertir en un pilar. Y entonces los vientos de doctrina lo van a llevar para acá y lo van a llevar para allá. Pero por eso Dios levantó los 5 ministerios para perfeccionarnos, para unirnos, ¿sí? Ahorita el peligro de la iglesia es que hay demasiadas opciones de dónde tomar y dónde entretenerse, o que nos conviene, o que me gusta, o como lo quiero, y sí me gusta y no me gusta. Hay muchas opciones que la van a mantener entretenida. Yo creo que ahorita gente está inundada en temores. Hay muchos creyentes, sí, que se les ha sembrado por años y por años y por años, pero que ahorita a lo mejor ni por aquí les pasa en conectarse y seguir aprendiendo y creciendo, pero que se les pasa estar escuchando noticias, estar escuchando un mensajito por acá, y sí, yo tengo mis cancioncitas, y yo tengo esto, síganle así, pero no están edificando nada. Entonces, claro, que en bombardeo que está viniendo de afuera, el ambiente de afuera, los temores internos, claro que los están hundiendo. Pero pregúntale, ven, oye, toma este alimento, fortalece. Oye, tenemos discipulado domingo, tenemos discipulado esto, los invitamos. ¿Cuántos saben que el viernes nos reunimos? ¿Cuántos esto? ¿Cuántos años estuvimos repitiendo? Por así. ¿Por qué? Porque Dios sabía los tiempos que venían y quería que aprendiéramos a fortalecernos en Él, a tomar de su palabra y ser trasvasados, ser obras nuevos, ¿sí? Fortalecidos en el Espíritu.
Ahorita vas a ver, cuando pase esta contingencia, esta situación, te vas a preguntar, muchos van a ser alcanzados, muchas almas, Dios sé que Dios las está tocando, muchos nuevos, pero creyentes de banca o creyentes que anduvieron del tingo al tango, que no se, era huérfanos, como dicen, huérfanos que llegan a casa, pero que andan del tingo al tango, probablemente para muchos de ellos ya no les alcanzó ni la gasolina porque buscaban un mantenimiento, que me ministre la alabanza, que me siento bien y para el lunes ya están mal, martes. Imagínate cuántos meses simplemente, ¿verdad? Ahorita pues guardados en casa, pero cuántas veces están pasando la prueba, cuántas lo van a resistir, dónde estuvieron cimentados. Entonces aquí, qué bueno que nosotros, los que nos estamos conectando, y seguiremos impartiendo, y seguiremos hablando, y seguimos orando, y hay necesidades, pero es importante cimentar más fuerte la iglesia, la fe, desarrollarla más, el carácter se desarrolle más, porque es lo que te va a sostener los tiempos de prueba, ¿sí? Pero necesitamos darle continuidad. Sí, ahorita que hablaba de odres nuevos y odres viejos, ¿no? Eso le pasó a Pablo, ¿no? Pablo tenía un odre, y ese odre era su odre viejo, ¿no? El odre religioso, pues. Entonces, Pablo llegó a entender que todo lo que él había aprendido, ¿verdad? Todo lo de la religión que él había promovido, ¿verdad? Pues ya no le servía, dice. Ya para lo nuevo de Dios no me sirve, entonces lo desecho. O sea, ¿qué hizo? Desechó. O sea, uno mismo tiene que quitarse, ¿verdad? Lo que le estorbe para poder tener la capacidad de recibir lo nuevo. Entonces, ¿qué nos necesitamos? Pues renovar nuestro odre, ¿no? O sea, renovar nuestra manera de pensar, ¿sí? Renovar nuestro entendimiento, ¿sí? ¿Para qué? Para poder recibir la abundancia de lo que Dios tiene, ¿sí? Y entonces, cuando tú empiezas a desechar lo religioso, mira, hasta tu manera de hablar va a cambiar. Ay, sí. ¿Sí? O sea, tú oyes hablar a una persona y tú puedes notar los tintes religiosos que hay en su vida. Sí. Nada más en su manera de hablar, ¿verdad? Y pues, y Dios quiere que seamos tan sencillos, ¿verdad? Tan prácticos en nuestro hablar, ¿sí? Que podemos hablar la palabra de Dios sin decir versículo, pues, sin decir, es que está en el libro. No, no. O sea, vivir la palabra de Dios, vivir el consejo de Dios, de una manera sencilla que te entiendan, que una gente normal, ¿verdad? Te pueda oír y que no la asustes porque te quieres tú sentir muy espiritual. O sea, no tenemos que ser así, ¿sí? O sea, odre nuevo, necesitamos ser renovados, ¿sí? Y hablar con sencillez, mientras más sencillo y más claro, ¿verdad? Pues va a ser, ¿verdad? Va a ser el impacto, ¿verdad? Con el que tú alcances, ¿verdad? A otros corazones, ¿no? Estábamos comentando con unos pastores, ¿verdad? En la mañana y estábamos viendo cosas bien importantes, pero estábamos también risa y estábamos compartiendo en una naturalidad de ser como somos, de ser, ¿verdad? Dios está hablando esto y lo otro, y incrementando, ¿no? Pero a veces tú quieres hablar con líderes y es puro mena, sí, hermano, y no llegas a nada, porque ese odre a veces está tan formado que no sale nada de adentro, o sea, todo es algo que está acá y hasta aquí te topas. Entonces, el lenguaje religioso es como una barrera, protección, ¿no? Que vean mi espiritualidad, pero sabes que en tiempos de prueba no te va a sostener. En tiempos de dificultad lo que necesitas es la gracia de Dios, necesitas el Espíritu de Dios y a veces ser como niño y decirle, Señor, híjole, Señor, pues yo no sé cómo te fijaste, soy tan torpe, ¿no? Pero por tu gracia. Nadie estamos aquí porque, nunca nos equivocamos. Puedes decir, mira, si yo me tuviera que escoger, no me escogería. No. Pero pues Dios te escogió. Entonces, si Dios te toma, ¿verdad? Porque sabe lo que va a hacer contigo, ¿no? Entonces, Él ya te ve, como decía Rosalba al principio, ¿no? Como producto terminado. Ya te ve como un hombre, una mujer de fe, con Cristo formado en tu vida, en tu corazón, ¿verdad? Y entonces tienes que ser como Cristo. Entonces, si Dios te toma, ¿verdad? Porque sabe lo que va a hacer contigo, ¿no? Entonces, Él ya te ve, como decía Rosalba al principio, ¿no? Como producto terminado. Ya te ve como un hombre, una mujer de fe, con Cristo formado en tu vida, en tu corazón, ¿verdad? Y entonces tienes que ser como Cristo.
Cristo era sencillo en su hablar, ¿verdad? Y cuando hablaba dice que usaba los términos sencillos que todos, hasta la gente más humilde y sencilla podía entender, ¿verdad? Con los ejemplos que les daba en las parábolas, ¿no? Simplemente. Ok. ¿Sale? Bueno, ¿Vale? muy bien, chicos. Un abrazo a cada uno de ustedes. Y nos vemos. Igualmente, Dios los bendiga. Cuídense. Nos Bye, vemos bye. mañana. Bye, bye. Bendiga. Bye. No, para los que no saben, los Gracias. jueves, ok, los jueves nos hemos estado conectando algunos para tomar un tiempo de adoración. Ese es un tiempo, así como ahorita aquí en la sala, un tiempo de en casa, de ministrar juntos al Señor y momentos orar, para fortalecer a los intercesores, fortalecer al cuerpo interno, ¿no? De los que están en diferentes ministerios. Entonces, si gustan conectarse, esta es la misma sala, 7:30, lo vamos a cambiar a las 7:30 porque se nos ha complicado un poquito temprano, pero son invitados. A veces no vamos a compartir, o si Dios pone una palabra así de exhortación, o lo que Dios está hablando en el momento, lo haremos, ¿no? Pero creo que a los que han estado ha sido un buen tiempo de refrigerio, y de fortalecimiento entre nosotros mismos, ¿ok? Ya nos vamos a manejar con la misma plataforma, Rosalba. Sí, ya la otra plataforma ya no la vamos a estar usando, y esta vamos a usarla porque con esta podemos transmitir a través del Face o YouTube. Entonces la otra no podíamos hacer eso, entonces no tiene caso pagando de plataforma. Perfecto. Gracias. Nos vemos. Bye, bye. Bye. Gracias, buenas noches. Bye. Noches.